quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a encomendarnos al Señor en este momento. Oramos. Padre, te agradecemos por la bendición de contar con tu palabra hasta el día de hoy. Es gran bien para cada uno de nosotros. Honra tu palabra esta mañana. Gracias por la labor que tu Espíritu Santo hace a través de ella. Ayúdame por favor y permíteme que pueda expresarme con claridad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Muy bien. Bueno, el ministerio pastoral y el retorno a la esclavitud espiritual, o contra el retorno a la esclavitud espiritual. El cuidado pastoral en el área de la prevención, mis hermanos, a que no se regrese a la esclavitud espiritual, tiene que supervisar básicamente dos áreas. Número uno, cuidar que la grey no regrese a la esclavitud pecaminosa o mundanal. Y número dos, cuidar que la grey no se desvíe hacia la esclavitud legalista. Las dos son promotoras de esclavitud. Anteriormente mencionamos en el ministerio pastoral del apóstol Pablo que para librarles, en este caso de la esclavitud legalista, les rogó que siguieran su ejemplo, les aclaró que el problema no era con él, les recordó los inicios en el evangelio, ¿recuerdan? Y les hizo unas preguntas incómodas. Hasta ahí quedamos, ¿recuerdan? Muy bien, el domingo pasado. Así, siendo fiel a su ministerio pastoral, el apóstol continúa su labor y ahora va a lanzar un dardo, ¿ok? Muy bien, ahí está, un dardo. Ahora va a lanzar un dardo, pero déjeme decirle por qué escogí esa palabra. Y parece muy atinada. La que sigue, por favor, porque nos ayuda con el acróstico del bosquejo. Mire la palabra dardo. ¿Qué va a hacer el apóstol Pablo en estos versos del 17 al 20? Bueno, va a desaprobar motivaciones va a manifestar un amor incomprensible, la A, va a escribir con respecto a una realidad dolorosa, la R, va a mostrar una determinación santa, la D, y también va a hablar de obvias limitaciones. Muy bien, un dardo. ¿Está conmigo? Ahí está. Desaprobación de motivaciones, amor incomprensible, realidad dolorosa, determinación santa y obvias limitaciones. Vamos a aplicar como el domingo pasado nuestras 3 R's. Primero, un recuento histórico, ¿sí? ¿De qué se trata el pasaje en ese entonces, en aquel momento? Después vamos a hacer una reflexión teológica. ¿Cómo tiene que ver esto con el Señor Jesús y el Evangelio? Y después, lo que es muy importante, esto cómo se relaciona conmigo, una relación personal. Así es que vamos a iniciar primeramente con el recuento histórico. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, ¿y qué pasó entonces? Ok, ante el desvío de los cristianos gálatas influenciados por los falsos maestros judaizantes, a punto de regresar a la ley, o yo creo que ya se habían regresado a la ley, para asegurar su salvación o para decir que a través del cumplimiento de los mandatos de Moisés estaban practicando la santidad o la santificación, entonces llevando a cabo aquellas leyes mosaicas, el apóstol continúa su labor ministerial de rescatarlos y ahora lanza ese dardo. En primer lugar, desaprueba las motivaciones de los maestros judaizantes. Vea el verso 17 y 18 de Gálatas 4, dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. La palabra celo aquí indica un interés y se usaba en referencia a un hombre que pretendía a una mujer, que tenía por allí interés, que hay cariño, no hay cariño. Eso es celo, en ese sentido la palabra. Los judaizantes les hablaban a los gálatas como si trataran de conquistarlos. Mostraban mucho interés, mostraban mucho celo, ¿sí?, con respecto a los gálatas. Pero
aquí entra el tema de la desaprobación de las motivaciones. Pablo dice, oye, pues qué bueno que les muestren interés, pero detrás de ello hay motivaciones. Y eso es lo que yo voy a desaprobar a continuación. Pablo desaprueba ese celo por causa de las motivaciones. Ahora sí, Nelson, Aileen, vengan por favor. O ya se me fueron. ¿Dónde están? Ok, pásenle por favor. Me van a ayudar con la prédica hoy. Gracias. Muy bien. Ok, gracias. Eso es todo. Muy bien. Fíjese, ¿qué hice? Él estaba sirviéndole a ella. Pablo estaba sirviendo a los Gálatas a través del Evangelio. Pero después los maestros judaizantes llegaron y quisieron y apartaron a los de la iglesia de Galacia, no porque tuviesen un interés genuino en ellos, sino para que finalmente después los Gálatas les sirvieran a los maestros judaizantes. Y así es el problema. Mire, y Pablo por eso desaprueba estas motivaciones. Los judaizantes estaban mostrando celo en los Gálatas para alejar o excluir a los creyentes de Galacia de la influencia de Pablo. Los judaizantes estaban mostrando mucho interés en los Gálatas para que al final no los Gálatas estuvieran mejor, sino para que los Gálatas después mostraran interés en ellos. Y ojo, porque a veces así se traslucen los ministerios. Los que hemos sido llamados para servir en una congregación como ancianos, pastores o obispos, ¿sí? Nuestro deber no es a ver cómo me voy a servir de este grupo de personas, sino a ver cómo yo voy a servirles a ellos. Y eso era el tema que el apóstol Pablo decía, sí, les están mostrando mucho interés, pero cuidado con las motivaciones que hay atrás de ello. El apóstol dice que son pretendientes falsos que carecen de un amor y un interés verdadero en ellos o en su bienestar. Número 2. También, después de mencionar en el verso 17 y 18, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y Pablo desenmascara, desaprueba, lanza el dardo. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente. Y a continuación, en la primera parte del verso 19, el apóstol muestra un amor incomprensible. Les dice, hijitos míos. Mire, amor incomprensible por esa frase. Si usted se fija atrasito en el verso 12, ¿cómo les había llamado primero? En Gálatas 4:12. ¿Qué les dice? En el mismo argumento, en la misma plática, ¿cómo les está llamando? Hermanos, ¿verdad? En el verso 12 le dice, les ruego mis hermanos. Y ahora el apóstol va un paso más allá y aparte de que desaprueba las situaciones, Pablo no está celoso de los maestros judaizantes. Dice, qué bueno que alguien les esté haciendo bien, pero fíjense las motivaciones que hay detrás de ese estar buscando a ustedes con tanto interés. Y entonces les dice, hijitos míos. Hijitos míos, wow, ahí en ese verso Pablo empieza a manifestar un amor allí incomprensible, a pesar de que ellos ya se olvidaron de él, a pesar de que ellos inclusive ya lo tienen en mal concepto, él muestra un amor incomprensible llamándoles hijitos míos. La palabra griega ahí de hijitos es la palabra tecnia o tecna, que es donde también se dice tecnológico, de ahí viene, hijos, ¿verdad? Y en este caso la palabra es relacionada, usada con hijos pequeños. Realmente la frase sería mis chiquitos. Hijitos míos, mis chiquitos, ¿sí? Yo tengo mis chiquitos. Pues no, quién sabe, ¿verdad? No, por lo menos uno sí en esta etapa. Pero les dice, hey, mis hijitos, hijitos míos, mis chiquitos. La compasión de Pablo era evidente. Ellos eran sus hijos en el sentido ministerial, porque Pablo en su primer viaje misionero les había llevado el evangelio para que nacieran de nuevo. Nos recuerda también otro pasaje en 1 Tesalonicenses 2:7 y 8 que dice lo siguiente:
mas demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. El ministerio pastoral lleva, cuando tiene el interés de la gloria de Dios y no servirse de la ley para intereses personales, a amar a las personas. Nos puede la gente. Yo no sé, decía hace algunos años, cómo una persona tal vez puede tener un ministerio con 4,000, 5,000 personas, porque conozco que los hay. Digo, si yo con algunos 100 y no saber cómo andan sus vidas, ya me puede a veces, ¿y cómo andará aquel? ¿Y cómo estará este hermano? ¿Y qué pasó con el que anoche, hermano Armando, se encaminó al IMSS para orar por una persona que estaba allí en urgencias? ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo veía que el ministerio llega a profundizarse, enraizarse con la persona. ¿Sí? Cuando él describe todos sus sufrimientos allí en 2 de Corintios, de que había sido azotado, que había sido perseguido, y dice, y además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Bueno, era evidente este amor incomprensible de parte del apóstol Pablo. Pero también, número 3, ¿en qué pasó entonces? Les manifiesta una realidad dolorosa. El verso 19b, aparte de que les dice, hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Feliz Día de las Madres, a propósito. Ay, caray, ¿verdad? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ah, caray, les hace ver ahora de una realidad dolorosa. Mire, Misael es muy dado, mi hijo de 5 años, a la construcción de figuritas con los famosos Legos. Y si por algún descuido después de haber hecho una obra maestra, él, este es el carro de Batman, esta es la Baticueva, ya hizo sus Legos y construye, y luego viene así, mira papi, esto es. Y ahí está con su obra de arte, bien contento, pero si por algún descuido, testereo, alguien tumbó su obra de arte, sin duda se va a poner a llorar. Le duele, y se ha pasado, ¡Papi! Hace algunos años, en mi ministerio anterior, trataba por lo menos una vez al año que pintásemos todo el edificio. Y había unas paredes inmensas, grandísimas para pintar. Y una de las paredes que se me hacía un monstruo tremendo, porque estaba enorme, y había que darle con el rodillo y a veces con la brocha, y ahí estábamos, papas, y consumir horas, y a veces pegándole el sol, era complicado. Pero qué hermoso es cuando ya al final de aquellas 8, 9, a veces 10 horas, quedaba la pared blanca, bonita, hermosa. Ay, Señor, gracias a Dios, se ve bien precioso. Y agarrabas, limpiabas las brochas, el material, te ibas, dormías bien a gusto, sabiendo que se había hecho un buen trabajo de mantenimiento para el edificio. No, pues al día siguiente regresas a la zona del lugar y hasta dices, ay, qué bonito se ve, te das la vuelta, ya está grafiteado. ¡Grafiteado! No, no puede ser, tanto trabajo. Tan cansado, y ya está ahí el grafiti, aquí rifa y que no sé qué, y que, ¡oh! Oye, una realidad dolorosa, después de tanto trabajo invertido, después de tanto quemazón ahí con el sol, después de tanto sudor y que se te mete hasta en los... Y luego a veces haciéndole, ahí tenemos una escalera que se hacía así, hermano, se pandeaba cada vez que esté más arriba, estabas dando el brochazo y ibas con el ritmo de que se movía la escalera, ¿no? Oye, había sido todo un trabajal para que al día siguiente ya en aquellas letras de grafiti, aquí rifan los de tal. Bueno, te incomodaba, te dolía. Pablo estaba otra vez experimentando angustia, dolor, pena por los Gálatas, debido a que él les había instruido en las verdades del Evangelio y ahora sus desvíos les estaban apartando de la gracia de Dios. Dolía que se estaban alejando de la gracia de Dios, que es la fuente de todo bien para el pasado, para el presente y para el futuro. Cuarto, estamos viendo el recuento histórico.
Enseguida, en el verso 19b, avanzando en la frase, se ve una determinación santa para hacerles volver a la libertad de la gracia de Dios, rescatándoles de esa esclavitud legalista. Les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esa es una frase brutal, impactante. Cuando Misael está llorando por la ruina de su trabajo, me acerco y le digo: hazlo otra vez, puede salir mejor. Y ya medio haciendo pucheros, secándose las lágrimas, comienza a trabajar de nuevo en aquel proyecto. Pues varias veces, cuando regresé al día siguiente, no una vez, varias veces, veía que ya estaba aquel grafiti y me daba rabia y me enojaba y me causaba dolor por todo el trabajo invertido, pero volví a agarrar la brocha y volví a pintar ese cacho. Al día siguiente volví a aparecer ese grafiti y volvía con la brocha y le seguía hasta que un día dejaron de aparecer. Yo creo que se les acabaron los aerosoles. Yo dije: no, ahora voy a encalar para ver a quién le sale más caro, ¿no? Y cada día, ¿sí?, era volver a hacer el trabajo. Pablo está aquí mencionando, diciendo: estoy dispuesto a pasar otra vez, mis queridos hermanos gálatas, por todos los males y sufrimientos del principio cuando los evangelicé, para que salgan de la esclavitud legalista y se sostengan simplemente de la gracia de Dios. 5. Ya casi terminamos, sí, pero la primera R. Ok, obvias limitaciones. Aún con todo eso, el apóstol llega en el verso 20 a decir: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En su ejercicio ministerial, aunque era apóstol, aunque era un hombre lleno del Espíritu Santo, no obstante experimentaba obvias limitaciones. Mire qué está diciendo allí. A veces tenemos tanta esperanza en los siervos de Dios, en los pastores: ore usted por mí, usted está más cerca de Dios. Ay, ¿verdad? Hermano, aquí está mi hijo, no quiere hacer nada, no sirvió para la escuela, no sirvió para trabajar, a ver si se hace como pastor. ¿Verdad? Oye, ay, sí, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Piensan que uno es no sé qué para que va a hacer una transformación y el apóstol Pablo dice: oye, soy tan bueno, pero no tanto, espérate, ¿no? Y él llega a una posición de que hay una limitación obvia, y él llega a un punto en que no sé ya más cómo proceder. No sé cómo más voy a proceder. Dice allí: tenía limitación por causa de la distancia. Dice: quisiera estar con vosotros ahora. Él no estaba allí con ellos para ver de cerca toda la problemática. Estaba limitado por la distancia, estaba limitado por sus métodos. Dice: me gustaría cambiar de tono, pero solamente tengo la oportunidad de escribir una carta. ¿Y cómo puede ser interpretado en escrito por diferentes formas, verdad? Qué mejor siempre es hablar cara a cara. Estaba limitado también por sus métodos y también limitado por sus propios recursos. Que dice: estoy perplejo en cuanto a vosotros, ya no sé qué hacer. Créame que muchas veces en mi ministerio, en consejería, en platicar con personas, hay veces que ya no sé qué hacer, ya no sé qué decir. Ok, iba a poner algunos ejemplos, pero no, les sigo, si no después me desvío. Y así el apóstol le lanzó el dardo. Ahora, eso fue el recuento histórico. Ahora, vayamos a la reflexión teológica. Ahora es un poquito más larga. ¿Esto qué tiene que ver con el evangelio? Muy bien. En primer lugar, el verso 17 y 18: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Esta parte nos advierte que Cristo y su evangelio ejercen una desaprobación de las malas motivaciones que puede tener cualquier evangelio falso. El evangelio muchas veces es despreciado por las personas porque es muy absoluto en sus demandas. No dice: todos los caminos llegan a Dios. No, desaprueba y dice: un solo camino, Jesucristo, como ejemplo. Entonces, vemos aquí el portador del falso evangelio que estaba llegando allí a Galacia, podría haberles mostrado mucho interés
en su persona, pero sus motivaciones eran malas. Nos hace recordar Mateo 23:15, cuando Cristo dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Oiga, recorrer mar y tierra para hacer un solo convertido es mucho interés, ¿eh? A veces uno quiere invitar a sus vecinos a que se acerquen al Señor, ¿verdad? Pero recorrer mar, recorrer tierra, era un interés bien fuerte. Pero que dijo Cristo, no se engañaba por el gran interés que manifestaba aquel escriba o fariseo, sino que dice: y cuando logran hacerlo prosélito, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. ¡Ah! ¡Wow! Entonces, Cristo y su evangelio desaprueban las malas motivaciones del falso evangelio. Por contraste, el evangelio es el mensaje en el que los intereses divinos o las motivaciones del Señor o el celo de Dios no busca el modo de aprovecharse de la raza humana. Su evangelio siempre es para nuestro beneficio, siempre es para nuestra bendición. Segundo, hijitos míos, como reflexión teológica nos recuerda, ¿eran hijos naturales o por naturaleza de parte del apóstol Pablo? No, eran hijos adoptivos por causa de su ministerio. Está difícil inclusive decir, eran hijos espirituales, no, porque pues, espiritual solamente el trabajo lo hace Dios, ¿verdad? Pero eran hijos adoptivos por causa de su ministerio. Él les llama mis chiquitos, mis hijos, porque Él los había adoptado en el sentido ministerial. Oiga, esto es un amor precioso. Mire, mi suegro tiene un amor impresionante, incomprensible por los perros que están por ahí ambulando en la calle, todos enfermos, a veces con sarna, y allí abandonados. No tiene usted idea de cuántos perritos ha recogido mi suegro, los lleva a la casa, les cura sus heridas, les da alimentación, los pone muy bien y después les busca una buena casa en un buen fraccionamiento ahí en Torreón. Mire, tengo un buen perro, no, cuando ya ven el perro así, wow, oiga, sí, lo quiere, se lo regalo. Y se le busca un buen hogar. Si hubieran visto ese perro unos 6 meses antes, no hombre, ni me lo lleve, ni me lo acerque, ¿verdad? Pero mi suegro tiene ese amor incomprensible por los perros y se desvive por ellos y los cura y los alimenta. Interesante. Hace muchos años, la primera vez que me dijeron que iba a llegar una persona, un hombre que trabaja sirviéndole al Señor, ahorita está trabajando como pastor ahí en La Laguna, pero por primera vez llegaron a hospedarse a casa Rubén y Ale Camacho. Pues traían un hijo, un chiquito, un pequeño con ellos, pues era su hijo. Dice, hermano, pues vamos 3, nos das hospedaje, así como no, aquí está mi casa. Yo no le conocía a él, por referencia lo recibí. Y llegaron ahí a casa Rubén y Ale. Rubén es un hombre, pues, de tez clara, un tanto moreno claro, pero no tanto moreno, un poco blanquito, claro. Su esposa es una mujer de tez clara e inclusive de ojos de color. Y ahí había algo que no checaba, el hijo estaba moreno. Sí, hermano, es nuestro hijo. Mira. Mira. Y resulta, ¿verdad? Resulta que, pues bueno, comimos, ahí en plática, y en la noche ya estaba después de la sobremesa. Y entonces Rubén y Ale nos contaron a Corey y a mí la historia de Moy. Moy había sido abandonado en algún lugar y les notifican a ellos, por ahí en Ciudad de México, hay un niño que su mami lo dejó allí, no sabe más nada de él. Y entonces sale, la hermana le dice, ellos tenían poco de casados, dice, ¿por qué no adoptamos a ese niño? Y él decía, no. Y entonces empezaron a orar y todo. Y finalmente, después de un tiempito, fueron y recogieron a Moy. O sea, Moy no se parece en nada a ellos. O sea, es evidente luego que, sí, yo sé que entre bromas, entre los chavos ahí,
mis hijos, ahí cuando Aileen comete una barbaridad, una tontería, Nelson dice, es que ella es adoptada, ¿verdad? Porque no quiere verse envuelto en la cosa equivocada que hizo su hermana. Pero la adopción, Cristo y su evangelio manifiestan un amor incomprensible. Porque ¿qué hay de un ser humano que pudiese tener atractivo para que Dios le escogiera? Mire que cuando uno escoge con quien se casa es porque hay un atractivo, pero Dios no vio nada en ningún ser humano que le atrajere para decir, este cuate está guapo, lo voy a hacer mi hijo. No, pero si hay algo precioso en este amor incomprensible, que la adopción tiene muchos paralelos con el evangelio, porque toda iniciativa de que éste llegue a ser mi chiquito o mi hijo comienza con los padres. El que es bebé, que tiene por allá 9 meses, ni idea de que hay 2 personas que tienen tanto interés, que tienen un amor, aunque él ni tiene idea. Y primeramente inicia con ellos. Primeramente surge con ellos. Hay muchos paralelos entre la adopción y el evangelio. Generalmente, pues la adopción comienza con la iniciativa de los padres, no con la idea del niño. Por eso la salvación siempre tiene una iniciativa de parte de Dios. Cuando Dios me amó y yo estaba en plena desobediencia, Él ya había tomado la iniciativa y la determinación de hacerme su hijo. Aun cuando yo andaba en rebeldía o separado de Dios, Él ya había tomado la iniciativa y la determinación. Les dice, hijitos míos, si eso nos recuerda, el evangelio es el único mensaje que por mucho amor desinteresado trae como resultado que una persona sea transformada de ser criatura de Dios a ser un hijo de Dios por iniciativa de Él. Nada más Él. ¿Y qué transformación? Porque les digo, si aquel Moy no hubiese sido agarrado por Ale y Rubén, por iniciativa de ellos, ¿quién sabe quién sería Moy el día de hoy? Y si Dios no hubiese tenido iniciativa para venir a nuestras vidas y traernos convicción de arrepentimiento de nuestros pecados y una fe exclusivamente en Jesús, ¿qué sería de nosotros si no hubiese Dios tenido iniciativa? ¿Y eso no es amor? Claro que sí. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. El ser hijo de Dios no tiene que ver nada con simplemente el nacimiento físico. No es de voluntad de carne. Yo no me puedo decir, bueno, por superación personal voy a convertirme en un hijo de Dios. Dice, ni de voluntad de varón. O sea, yo no puedo, aunque quiera que mi sobrina sea hija de Dios, yo no le puedo decir, te transfiero por mi poder para que tú puedas convertirte en hija de Dios. No, ni de voluntad de varón, no, sino de Dios. Sino de Dios. David Platt en su libro Sígueme lo dice así. El año pasado me invitaron a ir a Guadalajara a predicar un campamento juvenil basado un poco en los famosos libros de David Platt. Radical fue el primero y Sígueme es el segundo. Y para mí fue un aliciente tremendo leer el libro aquel, porque menciona a él como padre que ha adoptado a un hijo de Kazajistán, todos estos paralelos. Y David Platt dice así: ser cristiano es ser amado por Dios, buscado por Dios y encontrado por Dios. Ser cristiano es comprender que en nuestro pecado estábamos separados de la presencia de Dios y no merecíamos otra cosa que la ira de Dios. Sin embargo, a pesar de nuestra oscuridad, de nuestra apatía, su luz brilló sobre nosotros, escuchamos su voz invitándonos a seguirlo. Su majestad cautivó nuestro corazón, su misericordia cubrió nuestro pecado y su muerte nos trajo vida. Continuamos en la reflexión teológica. Dice el verso 19b: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y una vez más, el Evangelio de Jesucristo es un mensaje con una realidad dolorosa. Con una realidad dolorosa. El Evangelio en su naturaleza tiene implícito el sufrimiento de Cristo.
el evangelio a ser propagado por usted o compartido por usted a otras personas, muchas veces implicará sufrimiento de usted como portador del mensaje. El evangelio en la vida personal no nos exime de sufrimiento. A veces tenemos crisis económicas aunque seamos cristianos. A veces, aunque somos cristianos, experimentamos enfermedad. A veces, aunque seamos hijos de Dios, pasamos por alguna angustia o soledad o incluso luto. El evangelio, aún en su ministración a la iglesia, a veces conlleva sufrimiento, una y otra vez por causa de los hermanos que se apartan, por causa del pecado, por el sistema mundano, por su legalismo. Hacerles volver duele, es complicado, porque se toma muchas veces a mal el querer ayudarles en su volver a Dios y en su restauración. Y uno toma cierto riesgo, dice, ay, el pastor, qué metiche, se anda metiendo en mi vida privada, ¿qué le importa a él? Muy mi vida, ocúpese de lo suyo. Oiga, sí. Verso 19, ahora la frase dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa frase, Jesucristo en su evangelio tienen una potente determinación santa, potente, impresionante. Este pasaje es precioso. Ahora, por recientemente el día de la mami, una madre con cada hijo que trae a este mundo vuelve a sufrir dolores de parto. Imagínense, pues mi mamá tuvo 7 veces dolores de parto, ¿verdad? Con sus 9 meses respectivamente. Yo les decía a unas personas que conocí una señora en mi barrio allá en la colonia Valle del Sur, doña Licha tuvo 22. Imagínense 22, Y todos bien, Sí. Pero la idea en el original, hasta que Cristo sea formado en vosotros, o sea, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, la idea en el original es un poco más fuerte. Présteme su atención. Ahí le va, traté de colocarlo de esta manera. Una mujer concibe y el sufrimiento del embarazo y sus trastornos son dificilísimos. Los ascos, las náuseas, los vómitos, el dolor de espalda, la deformación corporal, nada de eso entiendo. Sí, las damas sí, que han sido mamis. Después de 9 meses terribles, llega un parto espantosísimo. No sé si la hermana Paz le habrá tocado una de esas complicaciones terribles en un parto. Espantoso. Ay, sí me acuerdo, que me comentó la hermana. Y el ser que llegó nació con múltiples deformaciones. Wow. Y en un supuesto, obviamente, claramente irreal, se acerca un supermédico que le atendió y le dice, señora, su hijo nació con múltiples deformidades y estará sufriendo por sus deformidades toda su vida. Pero todo se puede componer si recomenzamos todo el proceso otra vez. Mujer, ¿estaría usted dispuesta a pasar una vez más por todo ese periodo terrible de 9 meses, con todo ese espantoso parto, con tal de que su hijo que nació deformado ahora pueda volver a nacer bien? Eso. Tenemos puras valientes aquí. Ese es el énfasis que está diciendo el apóstol Pablo. El desvío hacia el legalismo, el desvío hacia el paganismo crea deformidades en el creyente. Deformidades que le van impidiendo ser útil en su vida cristiana. Y si no, ¿por qué cree que más adelante dice, aguas, se están comiendo y mordiendo unos a otros? Porque el legalismo lleva a deformidades del carácter cristiano. El paganismo o el irnos hacia pecado lleva deformidades en nuestra personalidad cristiana. Lleva a una deformidad del carácter cristiano. Si eres muy legalista, o si eres legalista, no muy, si eres legalista, lleva a deformidad. Deformidad que te impide
de veras fungir como un hijo de Jesús, sustentado solo en la gracia. Entonces, tanto el pecado llega a producir deformidad en el carácter de la persona cristiana, pero el legalismo también. Y entonces, eso era lo que Pablo estaba diciendo. Hermanos, no tenemos dudas de que el paganismo, la mundanalidad del pecado deforman y corrompen la vida espiritual, pero también, como en este caso, el legalismo deforma la vida espiritual. Y solo el evangelio de la gracia, y solo lo que es la vida en el Espíritu, y solo lo que es con Cristo estoy juntamente crucificado, permiten la formación de Cristo en nuestras vidas para no andar como cristianos con deformación. ¿Se da cuenta? Y lo digo con mucho respeto. El énfasis que está diciendo el apóstol Pablo dice, el legalismo ha deformado en sus vidas. Y volver a comenzar con el proceso va a ser doloroso, pero requiere eso. Porque no hay manera más contundente para que una persona deje de ser un cristiano deformado por el legalismo que el simple evangelio de la gracia. Así, nada más. Así, nada más. No hay más que con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque uno a veces empieza una carrera pensando que todo es tu responsabilidad y que todo tiene que ver con tu propio desarrollo. Y tal vez sí comenzaste con la gracia, pero ¿cómo has continuado en tus propias fuerzas? Mira, el evangelio no es un mensaje inicial que se quedó en el pasado, en una fecha para recordar, como el día en que recibí a Cristo y ahí quedó todo desde entonces. No, el evangelio no solo es la concepción, el momento de salvación, sino la formación total de Cristo en el cristiano, la santificación continua. Una persona queda totalmente fuera de contexto cuando dice, pues yo ya acepté a Cristo y así soy y tan. No. El mensaje del evangelio tiene una concepción y una formación de Cristo en tu vida continuamente, constantemente. El evangelio es un mensaje que inicia y tiene un momento activo continuo hasta que Cristo sea formado en ustedes. No le estaba diciendo a los Gálatas, tienen que ser salvos otra vez, no. Tengo que explicarles otra vez los fundamentos de la gracia, los fundamentos del evangelio, porque comenzaron, sí, siendo salvos por la gracia de Dios, pero han continuado en su crecimiento, en su propia carnalidad y en sus propios esfuerzos humanos, y por eso están como están, les está diciendo. El evangelio, la semejanza a Cristo, hasta que Cristo sea formado en ustedes, es relacionado con la semejanza. En el evangelio, la semejanza a Cristo es constantemente la meta de Dios en el creyente. Uno no se puede quedar diciendo, ya soy salvo, ya con eso. No, hasta que Cristo sea formado. Hay un continuum siempre en el evangelio de la gracia. Y tú puedes mirarte el día de hoy y decir, caray, me veo y cómo me falta. Pero bendito sea Dios que por eso la obra que Él comenzó continúa hasta el día de Jesucristo. Porque así es el evangelio. Y Pablo estaba viendo, caray, esto está difícil, está cañón con estos Gálatas. Tenemos que regresar a pasar por todo el proceso, entender qué es la gracia, entender qué es la cruz de Cristo, entender que es solo la justificación por fe y nada más, entender cómo es la santificación dependiente exclusivamente de Jesús y de su evangelio y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Efesios 4:13, Filipenses 3:10 son pasajes que soportan y sostienen ello. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El evangelio no es nada más para ser salvados del infierno y de la culpa de nuestros pecados. Es un inicio y un continuum
hasta que Cristo sea formado y que Cristo sea lo único y la gracia sea el único punto de referencia. Y qué sutil y qué fácil es desviarse erráticamente. Ya soy salvo, está asegurada mi salvación, puedo vivir como quiera y puedo pecar como quiera. Fatal, eso va a deformar. Ya soy salvo, entonces tengo que cumplir todas las reglas. Con que cumpla todas las reglas, que traiga el cabello bien cortito, Diego. Okay. Sí, que use nada más falda larga hasta los tobillos, que llegue puntual todos los domingos a las 10 de la mañana. No, y uno puede ser muy fuertemente legalista y pensar que de eso depende, no. Ahora bien, más adelante, capítulos 5 y 6, habrá el argumento de la vida práctica. Ni es el asunto, puedo hacer lo que me dé la gana, o empezar a tener un código de reglamentación para decir, el que se sujete al código de reglamentación está siendo santo. No, porque uno puede ser santo exteriormente nada más, cumpliendo cierto reglamento. Dios nos predestinó para ser hechos conforme con la forma de que Cristo se ha formado, a la imagen de su Hijo, dice Romanos 8:39. El Padre envió al Hijo a la tierra no solo a morir por hombres que pudieran ser salvos, sino también para vivir como ejemplo divino para aquellos que se habían salvado. Depender solo de el Evangelio es depender solo de la gracia de Dios para solo en Cristo ser salvos. El Evangelio es depender solo de la gracia de Dios para solo en Cristo seguir siendo continuamente salvos. El Evangelio es finalmente depender solo de la gracia de Dios para solo en Cristo morir salvados. 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esto que tiene que ver con Cristo y el Evangelio, bueno, los siervos de Jesucristo tenemos obvias limitaciones, pero Cristo y su Evangelio no. Cuando muchas veces yo puedo haberme rendido, digo, no, ya no sé qué hacer con él. Y a veces Dios me permite que ande batallando con personas para que no me crea el anciano, el obispo. Hazte un lado, sí, déjame, vas a ver lo que yo puedo hacer. A veces pensamos que somos tan indispensables para Dios. El puro ego y la pura soberbia humana, el puro legalismo infiltrado. Por mí se hacen las cosas. Si yo no fuera pastor de esta iglesia, no hombre, ¿desde cuándo había desaparecido? Qué terrible. El Evangelio de la gracia de Dios no tiene límites en sus propósitos soberanos. ¿Cuántas veces no llegamos? Recuerdo hace muchos años que había un hombre en un ministerio anterior que le decía a su esposa, mira, si tú quieres que yo vaya a la iglesia, yo no creo en esas cosas. Yo no creo que de veras, un Dios va a transformar la vida de una persona. Eso es totalmente irreal, es ridículo. Eso es para las mentalidades débiles, mujercita. Es más, pero me comprometo a algo. Si se convierte tu carnalito, que es bien calado, mi cuñado, ¿sí? Si se convierte él, o si llegara a ir, yo voy. Porque él sabía la clase de cuñado que tenía. Un indeseable de primera marca, un cuate que ni fu ni fa, o sea, mira, yo tengo una profesión, yo soy un hombre de hogar, yo tengo un estatus, yo estoy bien. Eso es, pero si algo le pasa a tu hermano que de veras, y se va convirtiendo el hermano. Donde nadie tenía esperanza, donde nadie daba 5 centavos por aquella persona, qué impresionante el Evangelio de la gracia, qué impactante el Evangelio de Dios. Y Pablo dice, llegué a las limitaciones de no sé qué más, estoy perplejo, no sé qué hacer con respecto a ustedes. Y parece ser que de buena gana, a lo mejor ahí hubiera terminado la carta. Yo me quedo pensando, habrá estado escribiendo la carta todo el día y llegó la noche y dice, ya no sé más qué hacer.
y se fue a dormir y terminó el capítulo 5 y 6 después. O los siguientes capítulos, que no, ya cuando, no, espérate, mira, tan. No sé, pero como siervos de Dios muchas veces vamos a llegar al límite de nuestros recursos, pero el Evangelio de la gracia no. Ni Cristo en su potencia no tienen límite. Algunas veces nuestras limitaciones serán por la distancia. En una ocasión estaba yo allá enseñando una materia de Instituto Bíblico en Querétaro y que se muere una persona de la congregación acá. Hermano Samuel, se murió esta persona y ahí estoy acá, estoy lejos, ¿qué hago? Solamente hablé por teléfono, pero Dios muchas veces se las ha arreglado sin mí, muchísimas veces. Hasta recién casado. No, es que es la cabeza del hogar, usted debe mantener su familia. Me casé y al mes yo no tenía trabajo y mi esposa sí. El primer mes ella me mantuvo. Qué bueno es Dios. Dice, ¿tú crees que yo dependo de ti para tu sustento? Y un mes me mantuvo ella, y de buena gana, Híjole, me daba una vergüenza. Yo había metido solicitudes de trabajo por todas partes y de ninguna parte me hablaban. Y luego agarró trabajo y llegó el sábado y pues yo todo apenado allí en la casa y mira amor, aquí está lo que Dios nos permitió ganar. No, eso es tu dinero, guárdalo, eso es para ti, eso tú lo ganaste, tú te lo trabajaste, eso es tuyo. Qué bárbaro, ¿verdad? Y a veces uno quiere llevarse todo el crédito y pensar que simplemente porque Dios te ha hecho hijo ya eres Superman. Y Dios te hace muchas veces. No, ni te creas. Otras veces nuestras limitaciones son nuestros métodos, pero Cristo y su Evangelio no tienen limitaciones. Muchas veces nuestras limitaciones son porque ya no sabemos qué hacer, llegamos al final de nuestros recursos, pero Cristo y su Evangelio no. Y así fue lanzado el dardo teológico. Vamos al cierre, ahora sí. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? El dardo personal. Bueno, ponemos el bosquejo tal cual. Vimos en este bosquejo que el apóstol Pablo desaprobó ciertas situaciones de los maestros judaizantes. Vemos que el Evangelio desaprueba cuestiones cuando no son acordes con el mensaje, con la persona de Cristo. ¿Está desaprobando Cristo alguna cuestión en tu vida? A veces pensamos que en el cristianismo no hay que decir nunca nada, porque se van a ofender, y luego se van a ir, y luego quién diezma, y luego cómo nos sustentamos. ¿No? ¿Está desaprobando Dios algo en tu vida? Y mire que a veces parece ser que alguna frase que uno dice por allí, recuerdo en una ocasión, habiendo dado consejería con una hermana y luego a su esposo, y luego yo no sé qué prediqué y qué dije, y el esposo voltea a mirarla, él anda chismeando al pastor, ¿verdad? El Evangelio desaprueba y puede ser que Dios esté desaprobando algunas cosas en tu vida. ¿Lo hace Dios para incomodarte? Nada más. Está diciendo Dios, déjale, doy un garnuchazo para ver cómo llora. No, esa es la motivación de Dios. No, cuando Dios desaprueba cosas en nuestra vida, siempre es porque quiere bendecirnos. Hay cosas que te están influenciando como aquellos maestros judaizantes. Algunas personas pueden decir, ay, lo bueno que en este tiempo ya yo ni tengo ese problema porque no hay maestros judaizantes que me seducen a mí. ¿Y qué tal los maestros de esta época? El enemigo de nuestras almas tiene mucho interés en ti y en mí. El sistema mundano tiene mucho interés en ti y en mí. Cualquier sistema de superación personal tiene mucho interés en ti y en mí. Están las redes sociales, el internet, la pantalla grande, la pantalla chica, cautivándote con sus filosofías de vida. Y obviamente son un desvío de la gracia de Dios.
cuidado, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Hijitos míos, ¿cómo esto puede ser algo personal? ¿Cómo lo relaciono personalmente? ¿Eres un hijo de Dios? Porque Dios tiene hijo por naturaleza, nada más Cristo. Pero todos los demás somos hijos adoptivos. ¿Eres un hijo de Dios? No te estoy preguntando que si asistes a la iglesia. ¿Eres un hijo de Dios? No te estoy preguntando que si ayudas en la iglesia. ¿Eres un hijo de Dios? No te estoy preguntando si te portas bien. ¿Cómo sabe usted que es un hijo de Dios? ¿Cómo sabe usted que es un cristiano? Porque un día levantó la mano, porque un día llenó un cuadrito y tachó sí, acepto. ¿Cómo sabe usted que es un cristiano? Si puede responder, porque Dios me alcanzó, me perdonó de mis pecados, me salvó. No tanto porque yo hice, porque yo dije, porque yo, no, porque Dios me alcanzó, porque Dios provocó en mi arrepentimiento para vida, porque Cristo me salvó, porque la sangre de Cristo me limpió de mis pecados, porque Cristo vino a vivir en mi vida cuando me arrepentí de mis pecados para con Dios y puse nada más la fe en Él. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hay alguna deformación en tu vida espiritual por causa del pecado? El pecado deforma nuestro carácter. Lo peor del caso a veces es que no detectamos esas deformaciones, nos acostumbramos tanto a ellas. Pero también el legalismo deforma nuestro carácter. ¿Hay deformación en tu vida espiritual por causa del legalismo? Otro ángulo, eres causante de que constantemente las personas vuelvan a sufrir por tu inconsistencia espiritual. Me acuerdo que el hermano Eugenio decía, yo tuve 6 hijos, pero tuve uno que todo lo que tocaba lo destruía. Todo lo que agarraba lo tronaba, todo lo que lo tronaba. Ya sabía que si algo se había descompuesto, había sido tal hijo. Wow. Los Gálatas se habían desviado y cualquier desvío lleva implícito dolor y un tener que hacer un trabajo de restauración que muchas veces duele. Te estás enfrentando a tener que hacer un trabajo de restauración y a lo mejor le estamos sacando por el dolor que implica llevarlo a cabo. Y a veces hasta en la vida de uno mismo. ¿Hay alguna tarea de administración espiritual que sufres porque tienes que volver a hacerla ya que la primera te salió mal? Crecí con 6 hermanos en escalerita, yo el mayor, viniendo a la iglesia desde muy temprano, desde muy pequeños. Obviamente en la iglesia se nos enseñaba pues detalles que eran malos y que no estaba bien. Recuerdo que hasta a través de coritos, cuidado tus ojitos al mirar, cuidado tu boquita al hablar. ¡Ah, caray! Y desde pequeño se nos iba haciendo ver que había cosas que no estaban bien. Sí. Doña Chayo se esmeraba que recibiéramos esa enseñanza desde temprano. Y ninguno de mis hermanos podía excusarse delante de ella desde pequeños que no sabíamos. Sí sabíamos. Sabíamos que robar era malo. Por sus labios, por su enseñanza y por lo que habíamos aprendido en la escuela dominical. Un buen día a 3 de mis hermanos, 2 de mis hermanos, junto con un amigo, se les ocurre meterse por una ventana habiendo estado los dueños ausentes de una tiendita, de una miscelánea. Sí cupieron los 3. Se metieron, entraron a la tienda. Oiga, no había nadie en aquel lugar,
estaban las Sabritas, a que no puedes comer solo una, estaban las Pepsi, la Coca, los chicles, los chocolates, y empezaron a darse un banquetazo ahí. Ni siquiera agarraron, mire, tontos para robar, ¿verdad? Pero ni siquiera agarraron y se salieron. No, allí mismo empezaron a abrir, se sentaron a consumir, pero disfrutando de lo lindo, los tres, mis dos hermanos y un amigo más. Pues fíjense que quién sabe cuántos ratos estuvieron allí consumiendo gratuitamente. Y se salieron ya bien satisfechos por la misma ventana. Dejaron todo ahí tirado, y toda la evidencia, el ADN, dejaron todo ahí. La vecina del lado izquierdo, tuvimos enfrente, doña Amelia, se había fijado. Y cuando llega doña Malena, que era la dueña de la tienda, y que abre la tienda, y que ver todo ahí, el robo. No, pues corre, ve y dile, doña Amelia, yo vi que entró el Joni, el Tony y el Celso. No, pues va doña Malena a hablarle a doña Chayo, la señora que iba a la iglesia y llevaba a sus hijos a la iglesia. Sí. Pues me da mucha pena, Chayo, pero mire, sabe que sus hijos se metieron a mi casa y me robaron los dulces, y me robaron esto, me robaron lo otro. La mujer se puso a llorar ahí mismo, mi mamá. Llore y llore y llore mientras le estaban diciendo eso. Se disculpó, dijo que iba a reponer el dinero, cerró la puerta y llamó a Jonatán y a Otoniel. Les ha dado una paliza severa, pero una paliza del corte que yo me tuve que salir del cuarto, taparme los oídos y yo llorando, porque era un corregir con muchas lágrimas. Tanto que había invertido tal vez enseñando para que fuéramos a salir con eso. Y yo también hice las mías, ahorita estoy hablando de mis hermanos. Pero yo también puse muchas veces en vergüenza a mi mamá. Tanto trabajo invertido. Y en el Evangelio la situación es así. Porque qué fácil es desviarse uno en su carácter cristiano por causa del pecado. Qué fácil es deformar su vida cristiana por causa del legalismo. Y aquel que lo percibe, que es enviado de Dios, o aquel que de veras percibe a través de la palabra la deformidad o la distorsión, le preocupa y sabe lo que va a implicar hacer el trabajo de nuevo. Se sonaron a Tony, se sonaron a Joni. Sí, la otra señora simplemente agarró a Celso y lo dejó encerrado 2 horas y no le dio de comer, eso fue todo, según después lo que contaron las cosas. Sí, entre la raza. En aquella ocasión sentí una tristeza profunda por cómo mi mamá castigó a mis hermanos. Pero lo que más me dolió y lo que más me hizo llorar era cómo ella le sonaba llorando. Le conmovía. Le decía, hijo, te he enseñado, te he dicho el camino de Dios, te he marcado el rumbo. ¿Cómo es que está pasando esto? Tú lo sabes. Tú lo tenías presente, tú no eras ignorante. Yo te lo dije, lo has aprendido en la iglesia, lo has sabido en las escrituras. Y hermanos, y es que el enemigo de nuestras almas, si no puede lograr llevarnos por el camino de pecado para deformar nuestro carácter, es tan sutil para llevarnos por el camino del legalismo, para hacer lo mismo, deformar nuestro carácter y pensar que el cristianismo simplemente es un cúmulo de reglamentos, cuando el cristianismo es la cruz de Cristo cada día de nuestra vida, la gracia de Dios obrando en nuestra vida, el día con día, porque no podemos prescindir de la gracia de Dios ni un solo día. Si no, o somos pecaminosos o somos legalistas, o sea,
deformados en nuestro carácter cristiano. ¿Dolió? Sí, mucho para doña Chayo. ¿Causó pena todo aquello? Sí. ¿Fue vergonzoso? Sí. Fue muy complejo. Pero ¿sabe qué? Volver a hacer la tarea de nuevo, a lo mejor si quiere hasta con lágrimas, con tristeza, con la vergüenza, ahora ahí en el vecindario. No se junten con esos niños porque son rateros y además tienen piojos. ¿Sabe qué? Dios honró y en su momento, en su tiempo, Dios nos fue llamando a cada uno a salvación. Hoy le agradecemos mucho a Dios por ese volver a sufrir los dolores de parto. Y con los hijos así es, y con los hijos en la iglesia así es también. Una vez piensa que ya, ya hasta casi es pastor y de repente, ching. No, pues otra vez tenemos que ver los primeros pasos. Tanto que habíamos avanzado, tanto que nos costó. Sí. Pero Pablo no les sacaba. Y el ministerio así es. El ministerio es servir. Aún con los que hemos llegado, ya no sé qué hacer con esta persona o cómo ayudarle. Pero el evangelio sí puede, pero Jesús sí puede, la gracia sí puede, la cruz de Cristo puede, la vida en el Espíritu Santo sí puede. Si hemos llegado al límite de nuestros recursos, ¡qué bueno! Porque necesitamos muchas veces ver nuestra insuficiencia, o sea, nuestro legalismo, para que repose solo el poder de Cristo en la situación que nos preocupa, o sea, la gracia de Dios. Ya, vamos a orar.